contacto con el maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Él es analista internacional, conocedor de estos temas, de la política europea, especialmente del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Fausto, muchas gracias, maestro, por estar con nosotros y acudir a nuestra invitación para explicarnos la trascendencia de este anuncio que sorprendió, bueno, no sorprendió, pero que cimbró, quiero decir, noticiosamente, no solamente al Reino Unido, sino a Europa. ¿Cómo estás, Fausto? Muchos saludos. Gusto saludarte, Pepe, igualmente. Pues, Fausto, ¿qué implica la dimisión de Boris Johnson para ti en tu lectura? ¿Qué implica, sabiendo la importancia que tiene el Reino Unido en este momento en el contexto europeo, considerando la situación generada por la invasión rusa en Ucrania, la relación con Estados Unidos, la situación económica del mercado europeo, en fin? Bueno, primero es importante decir que quien derroca a Boris Johnson, si se permite la expresión, son sus mentiras. Creo que mentir tiene un costo político, un costo social importante. Quizás nos habíamos acostumbrado con Donald Trump que la mentira, ¿no? En épocas de la posverdad, pues no encuentra una frontera entre la verdad y la propia mentira. Y creo que abusó demasiado, abusó en épocas difíciles Boris Johnson. Habló particularmente del confinamiento, cuando pues junto con su esposo organiza fiestas para celebrar su cumpleaños, pues prácticamente unos días después de que inicie el confinamiento. Manda correos electrónicos, pide alcohol, ¿no?, para que lleven los asesores y los funcionarios a la fiesta. Ese es un momento muy difícil. Y un segundo elemento también, no menos importante, fue el que conocimos hace algunos días, que uno de sus colaboradores, que fue también diputado del Partido Conservador, Chris Pitcher, pues desde el 2019 ya tenía sobre sus espaldas algunos cuestionamientos sobre posibles abusos sexuales, de acoso sexual, ¿no? Esto lo confirmó un diplomático británico, diciendo que desde el 19 ya se lo habían comentado a Boris Johnson, y esto fue la gota que derrama el vaso. Pepe, yo diría que desde el punto de vista de la gestión, cuando firma el protocolo de Irlanda, también sabe que miente, y lo dice uno de sus principales asesores, Dominic Cummings, que se peleó con él hace ya algunos meses, terminó dejando el gobierno, pero filtró pantallazos de WhatsApp en donde puso en ridículo a Boris Johnson, ¿no?, en donde se burlaba de sus ministros, los desprecia. Es decir, yo creo que la gestión, ¿no?, estos años de gobierno de Boris Johnson tuvieron que ser mucho más serios de lo que él fue, porque desde el 2016 Reino Unido entra en una crisis profunda sobre el Brexit, que no ha salido de ella. Son 6 años de enormes crisis en donde se ha demostrado que la salida de la Unión Europea no ha dejado un solo elemento positivo para Reino Unido, por el contrario, se han acrecentado las crisis. Entonces, pues sí tiene una repercusión importante. Yo lo pongo en el contexto de un laberinto llamado Brexit que no logra encontrar la salida. Y esto genera justamente ya que la cuerda finalmente reventara. Te pregunto, en tu análisis y en tu conocimiento del tema, ¿quién se apuntará para quedar en el cargo luego de una elección que habrá de ocurrir a más tardar en otoño? Bueno, mira, a ver, yo creo que son varios los ministros que, si bien es cierto, en las últimas horas han guardado mucho sigilo para, pues, primero distanciarse de la situación actual y posteriormente no comprometerse posiblemente pues en una candidatura o en el deseo que tienen ellos. Hay varios. Yo te diría, Pepe, una de ellas es Liz Truss, que es la ministra de Asuntos Exteriores, de 46 años, es la favorita de las bases del Partido Conservador en el poder, y ha encabezado las encuestas entre los miembros del partido realizadas por la web, por algunas páginas web allá en Reino Unido. Está Jeremy Hunt, que es exsecretario de Exteriores, de 55 años, y él quedó en segundo lugar, ¿no?, tras la victoria de Johnson en la contienda interna por el liderazgo del partido en el 2019. Y hay otros más, como pues el exsecretario de Salud, Sajid Javid, Penny Mordaunt, que fue pues es exsecretaria de Defensa. Pero vamos a ver cómo yo diría que en las próximas 72 horas será importante ver si logran convencer a Boris de que ya no es útil su presencia como primer ministro,
ya es un personaje totalmente que no tiene confianza, y eso pues ya puede llegar a perjudicar el liderazgo del gobierno. Entonces podría adelantarse la sucesión. Vamos a ver en las próximas horas qué pasa. Fausto, te agradecemos muchísimo el haber abordado el tema y compartido tu análisis con la audiencia de Grupo Fórmula esta vez. Al contrario, gracias, Pepe, buenas noches. Hasta pronto. Muchos saludos, muy buenas noches. El maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista e internacionalista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.